Buenos, hola, hola. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando las clases teóricas, hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos. Para tal cosa, vamos a compartir. A ver, déjenme ver acá. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con nuestras clases teóricas. Vamos a hablar hoy el día de sobre cuidados paliativos y cuidados terminales. Tenemos que empezar diciendo que el paciente terminal es aquel paciente que cumple ciertos criterios. Entre estos, la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva o incurable. Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo específico para la patología subyacente. Presencia de signos sintomatología intensa, múltiple, multifactorial y cambiante. Obviamente tiene un impacto emocional en el paciente, en su familia y en todo el equipo terapéutico. Generalmente el pronóstico de vida es limitado a semanas, meses u horas. Cuando hablamos en el contexto oncológico, se considera que todo paciente oncológico en fase terminal es aquel en el que existe un diagnóstico histológico exacto y probado de cáncer, con posibilidades limitadas de respuesta al tratamiento específico y su pronóstico limitado de vida. Es bien importante tener en cuenta que todo paciente oncológico terminal debe tener un diagnóstico concluyente, comprobado y determinado de cáncer. La Organización Mundial de la Salud en 1990 define a los cuidados paliativos como el cuidado total del paciente cuya enfermedad no responde al tratamiento con intención curativa, siendo de especial relevancia el control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención de los problemas psicológicos, sociales y espirituales, que son aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de paciente terminal en situaciones de tratamiento o cuidados paliativos. Por tanto, los cuidados paliativos aseguran como premisa la vida, pero aceptan la muerte como algo inevitable. No aceleran ni posponen la muerte, proporcionan alivio del dolor y otros síntomas indeseables. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible. Ofrecen un sistema de apoyo a la familia para afrontar la enfermedad y el duelo. Realizan una atención integral, individualizada, cubriendo los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. En relación al paciente y la familia, son la unidad a tratar, no constituyen un núcleo fundamental. El objetivo principal de los cuidados paliativos es cuidar y no abandonar al paciente ni a su familia. En cualquier situación o circunstancia sociosanitaria en el contexto de la presencia de cáncer, SIDA u otra enfermedad crónica, que pueda ser terminal para el paciente. El ejemplo más común es el Alzheimer. Para tener noción de lo que es los cuidados paliativos, se utilizan los siguientes principios. Anticiparse a los síntomas, siempre que sea posible. Efectuar una valoración clínica exhaustiva antes de iniciar tratamiento. Explicar al paciente lo que está ocurriendo, utilizando para ello un lenguaje adecuado y comprensible. Acordar con el paciente hasta donde sea posible las diferentes opciones terapéuticas. Proporcionar información amplia a los familiares, dado que se trata de agentes fundamentales en el cuidado básico. Buscar opiniones de expertos si los resultados iniciales no son los esperados. Supervisar muy estrechamente los tratamientos. Ante la noticia de que un paciente padece una dolencia terminal, el médico ha de dar una respuesta aproximada y nunca exacta sobre su pronóstico, a partir de las estadísticas y de las experiencias del facultativo, ya que en la medicina no hay nada exacto. Es bien importante considerar que quien padece no solamente es el paciente, sino su entorno familiar, generalmente el núcleo, ¿no? Entre estos esposa e hijos, a veces padres,
Entonces, de ahí el objetivo de estos principios, que como personal de salud nosotros tenemos que anticiparnos siempre a lo que pueda pasar en adelante, tener controles constantes, hacer revisiones físicas o clínicas de manera rutinaria, cumpliendo los protocolos de lo que es la medicina y no saltando esto, ¿no? Para poder mejorar en alguna medida la dolencia del paciente. Dentro de lo que son los cuidados paliativos, existen varias cosas que nosotros debemos tratar y tenemos que conocer, obviamente. Entre estos está la agonía. Y la agonía la vamos a definir como el estado que padece o que precede, perdón, a la muerte en las enfermedades que afectan la vida. Este periodo de transición entre la vida y la muerte generalmente aparece en la fase terminal de muchas enfermedades. Cuando el paciente se encuentra próximo a la muerte entre horas o días, la situación generalmente es muy mala. Puede estar postrado, tener alteración del estado neurológico, llegando a estupor, desorientado, con incomodidad constante. Muchas veces no se pueden alimentar ni tomar la medicación. La agonía es la etapa final de cualquier enfermedad, ¿no? Y si tenemos un paciente en estado de conciencia, hay que saber tratarla, diagnosticarla y controlarla. Los objetivos en esta fase son mantener al paciente en condiciones más confortables posibles, prevenir las crisis o síntomas de dolor y disnea, así como el recuerdo del dolor. La investigación con la familia se centra en disminuir la ansiedad y la angustia ante una inminente muerte. Trata de enseñar y hacer las situaciones previsibles y que se puedan producir, ¿no? En esta fase, el síntoma más frecuente generalmente es el dolor, la agitación, la disnea, presencia de náuseas, vómitos, una respiración estertorosa o ruidosa, acompañada de deshidratación. Es bien importante tener una relación eh, médico-paciente adecuada y médico-familia adecuada. Si bien son pacientes que científicamente pudiésemos decir que son pacientes que ya van a morir, el duelo y el dolor por parte de la familia también es algo que pudiese agravar nuestra situación, más que todo legal, porque muchas veces el error que cometemos como médicos generales es que no informamos a la familia o no sabemos informar, no nos sabemos expresar de la manera adecuada. Siempre que nosotros tomemos o conversemos con alguien, el paciente o la familia o algún apoderado, tenemos que hablar primero desde lo más honesto posible, tomar los recaudos necesarios. Si fuera posible, ser acompañado con algún otro profesional también. Y obviamente aclarar todas las dudas. Nosotros hemos estudiado y conocemos científicamente lo que va a ocurrir, pero muchas veces los familiares y los pacientes no tienen este conocimiento. Y aunque no parezca algo tan importante, realmente lo es. El saberse expresar físicamente, verbalmente ante una situación de muerte con la familia y con el paciente, pues sin duda es algo que se va aprendiendo en el camino. Lastimosamente no existen modos ni clases que te enseñen cómo dar malas noticias, ¿no? Pero esa es la situación. Tenemos que aprender y tenemos que hacer de la manera más correcta, como nos gustaría que a nosotros nos expliquen, que creo que es la mejor forma, ¿no? En cuanto al tratamiento de las complicaciones más frecuentes, tenemos que tener en cuenta que las complicaciones más frecuentes suelen aparecer en pacientes terminales, como habíamos comentado hace un momento, es el dolor, la disnea, el estreñimiento, la astenia, anorexia y caquexia, la ansiedad, el síndrome confusional agudo y y el dolirio. Cuando hablamos de dolor, se dice que entre un 50 a 75% de los pacientes con cáncer van a presentar dolor.
algunos al momento del fallecimiento o a la agonía y algunos a largo plazo, durante toda su enfermedad o el padecimiento. Muchas veces el dolor puede estar acompañado de otros síntomas, como alteraciones neurológicas, y se cree, bueno, se sabe que en el paciente terminal de patología oncológica, esto ocurre más que todo cuando existe la invasión tumoral a tejido óseo o a tejido cutáneo, que son órganos que tienen mayor sensibilidad y obviamente producen bastante dolor, para lo cual vamos a ir desarrollando más adelante. Cabe destacar que hasta el 20% de los casos del dolor oncológico es causado también por tratamiento antitumoral. En este aspecto debemos recordar que los procedimientos quirúrgicos, la quimioterapia y la radioterapia también causan molestias y hay muchas veces dolor por las complicaciones que estos mismos tienen. Para entender al dolor tenemos que clasificarlo, ¿no? De esto se puede realizar según su mecanismo fisiopatológico, según la secuencia temporal, según la intensidad, según los síndromes dolorosos específicos y acompañantes. Sin embargo, científicamente lo que nos pudiese ayudar es la clasificación fisiopatológica por sus implicaciones farmacológicas o en relación al tratamiento que vayamos a dar. En ese sentido, podríamos decir que el dolor podría ser neuropático y nociceptivo, ya que estas tienen fibras nerviosas que recurren y llegan, bueno, inervan bastantes órganos dependiendo la funcionalidad, y estos obviamente se recogen a nivel de la médula espinal por los que preceden a las raíces dorsales y atraviesan la línea media. Esto un poquito de anatomía, ¿no? Alcanzando el cordón lateral opuesto o posterior y el lateral, y ascienden hasta el fascículo espinotalámico lateral, donde obviamente cada uno de estos dos van a ir a nivel cerebral a desarrollar ciertos tipos de sensaciones. En el caso del as neoespinotalámico, termina en la corteza parietal, se encarga de los aspectos sensitivos y discriminativos del dolor, como la localización y la intensidad. En relación al as paleoespinotalámico, sus axones terminan de manera difusa en la corteza cerebral, especialmente en la zona orbital. De ahí que viene el dolor de cabeza o la migraña frontal. Provoca el componente más afectivo del dolor. Pero también existe esta otra clasificación de la OMS, que es la más conocida, en la cual puede presentar dos grupos o presenta dos grupos importantes. El dolor nociceptivo, que se produce por la estimulación de receptores nociceptivos a nivel cutáneo, visceral y óseo a través de las fibras aferentes, que habíamos visto las alfas, las gamas y las zetas. El dolor nociceptivo se puede subclasificar además en somático y visceral. El somático eh, es el más frecuente producido por estimulación de nociceptores cutáneos y óseos. Es la causa más frecuente de dolor en el paciente oncológico y también, obviamente, secundario a la invasión de este tipo de tejidos. El paciente lo describe como un dolor sordo, continuo y bien localizado, generalmente presente en las patologías oncológicas con metástasis ósea. El visceral, por otra parte, es una estimulación de los receptivos de las vísceras. El paciente lo explica como un dolor mal localizado, siendo de frecuente dolor referido, metástasis hepáticas, por ejemplo. El dolor referido es aquel que aparece en áreas alejadas, pero que están inervadas por el mismo segmento medular y que se inerva el órgano. Pero más o menos el dolor es como la pancreatitis, ¿no? El paciente puede presentar lesión o dolor de algún órgano, pero lo refiere en otro lugar, o como de la apendicitis cuando está iniciando y hacemos toda la secuencia de Bloomberg, ¿no? Que serían los ejemplos más similares cuando hablamos de dolor visceral. Por otra parte, también el dolor nociceptivo responde generalmente a los analgésicos opiáceos, como los AINES. Generalmente son de buen control con ese tipo de antiinflamatorios y cuando ya hay compromiso óseo, pues se toma otro tipo de conducta. El dolor neuropático.
ocasionado por alteraciones de los nervios periféricos y la médula espinal, o por toxicidad de los tratamientos quimioterapéuticos. Entre estos, los más frecuentes, los quimioterapéuticos que más dolor causan, es el oxiplatino, los alcaloides de la vinca y los taxanos. El paciente refiere como un dolor que quema, con reagudizaciones en forma de calambres o descargas. Uno de los ejemplos más comunes es el tumor de páncreas, cuando hay afectación del plexo braquial. El dolor neuropático es de difícil manejo, por lo que es necesario en muchas ocasiones asociar fármacos, entre estos anticonvulsivantes y antidepresivos. Entre los anticonvulsivantes más utilizados encontramos la pregabalina, la gabapentina y la carbamazepina. Entre los antidepresivos, el más frecuente es la amitriptilina. Generalmente el dolor se manifiesta en forma de dos patrones, ¿no? Dolor basal, que hace que disminuya la calidad de vida del paciente cada día. El dolor va incrementando. Y el dolor irruptivo, que se supone que hay un dolor, podríamos decirlo leve, que en momentos se hace mucho más frecuente, mucho más doloroso, y llegando inclusive a causar eh, lipotimias en los pacientes, ¿no? Oncológicos. Dentro del dolor irruptivo se distinguen dos, el que es incidental y el idiopático. El incidental está relacionado con la patología ya conocida, que puede ser ejemplo, ¿no? Si es un paciente que tiene una compresión radicular con una lumbalgia secundaria, si yo lo expongo a movilización, pues el dolor va a ser, en ese momento va a ser más fuerte. En cambio, en el idiopático no se logra identificar la causa o el momento en el que el paciente puede presentar el incremento del dolor, generalmente en metástasis óseas. Para esto, pues la estrategia de la OMS y sugiere el manejo o la escalación más bien, de analgesia en el paciente oncológico. Lo llama así el ascensor analgésico. Se debe comenzar, y la sugerencia es, ¿no? Se debe comenzar empleando un fármaco adecuado, primero, acorde a la intensidad del dolor que el paciente refiere, siendo necesario el escalonamiento, ya que esto puede mejorar el estado del paciente. Algo que sugiere también es que no se cambie, no se suba tan rápido, o sea, digamos, hoy día le empezamos un analgésico y no esperamos ni siquiera el momento idóneo para que el medicamento tenga un efecto en el paciente y ya le estamos poniendo otro. Entonces, este escalonamiento, primero lo que hace es agotar los analgésicos en el paciente y segundo, hacerlos dependientes. Por esa razón, la OMS nos recomienda hasta que nosotros hayamos cumplido los criterios y valores o dosis máximas de los analgésicos y según eso ir escalando. Una estrategia también que se debe tomar en cuenta según las indicaciones es asociarlo siempre con algún otro coadyuvante. Generalmente, cuando hablamos de coadyuvante, vamos a hablar de fármacos que incrementen o hagan sinergismo con este tipo de medicamentos. Y entre estos, obviamente, vamos a tener entre los más conocidos a los opioides, ¿no? O a los anticonvulsivantes, como hace un momento habíamos comentado. Entonces, este es un cuadrito que la OMS sugiere. Cuando el dolor es leve, usamos el primer escalón. ¿Qué estamos usando? Un fármaco no opiáceo o opiáceo leve con generalmente un AINE. El más conocido, el paracetamol. Podemos usar paracetamol, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, cualquier otro AINE, sin pasar a los opiáceos. La asociación más adecuada con esto generalmente es el paracetamol, que se puede usar con tramadol, ¿no? Cuando el dolor es moderado, ya entramos a un opiáceo débil, o se puede usar un fármaco no opiáceo o un coadyuvante. En este caso, podríamos usar la codeína, que es un opiáceo no tan fuerte, asociado de un tramador. En algunos casos, se puede asociar también el paracetamol con tramadol y codeína, tratando de controlar en alguna medida el alivio del paciente.
Si el dolor es como habíamos mencionado, más de tipo cutáneo, que viene como calambres, pudiésemos asociarlos con algunos anticonvulsivantes, como la gabapentina, por ejemplo, o la amitriptilina, que en algunos pacientes va muy bien, asociado de tramadol y paracetamol, sin necesidad de pasar a los opiáceos. ¿Por qué? Porque es importante el ingreso de fármacos o de tratamiento a los opiáceos. Primero, pues todo medicamento opiáceo causa dependencia. Y si el paciente supera generalmente los 3 meses, el paciente va a requerir dosis más altas y más continuas de opiáceos. Entonces, no se prefiere o no se aconseja iniciar opiáceos de inicio en el paciente, a no ser que estemos seguros y esté en una etapa agónica y que el paciente así lo requiera. Solo en ese momento se sugiere o se aconseja el inicio de este tipo de fármacos. Obviamente el objetivo con todos estos es controlar el dolor, ¿no? Cuando tenemos un dolor grave o de tercer escalón, ya usamos opiáceos más potentes. ¿Cuál es el más conocido y el más frecuente? La morfina. La morfina asociado muchas veces a paracetamol, que ahora actualmente contamos con paracetamol endovenoso, o asociado a clonazepam, o algún tranquilizante, en algunos casos disminuye y alivia el dolor del paciente. Podemos usar gabapentina, podemos usar igual la amitriptilina asociado a la morfina, obviamente protegiendo y tomando en cuenta los efectos secundarios que pudiesen causar, pues podemos aliviar de alguna medida el dolor del paciente. Cuando entramos a un cuarto escalón, y esta es la etapa ascensor, ¿no? Prácticamente tomamos otras medidas, en algunos casos quirúrgicas y en algunos casos de bloqueo, que más adelante vamos a ir tomando en cuenta o les voy a ir comentando. Entre los fármacos más conocidos, podemos clasificarlos según sus componentes básicos, como ácidos, no ácidos. Entre los ácidos, pues tenemos los salicílicos, los enólicos, los acéticos, los propiónicos, los antranílicos, los nicotínicos, que de alguna medida, pues son fármacos que se pueden usar más fácilmente con el paciente oncológico para empezar nuestra etapa de analgesia, ¿no? Podemos empezar con ácido salicílico, entre las perdón, pirazolonas, pues el metamizol, las pirozoladionas, la phenobutadimina y las oxicam, ¿no? El piroxicam y el meloxicam, que son un poquito de analgésicos AINES un poco más potentes. La indometacina, el ketorolaco y el diclofenaco también. Y entre los no ácidos, pues tenemos a algunos que son la nimesulida, que usamos muy poco en nuestro medio, la nabumetona, que tampoco disponemos en nuestro medio, pero lo que sí disponemos, pues es el paracetamol, que ahora ya tenemos en vía endovenosa. En relación a lo que es el paracetamol, las dosis máximas al día se sugiere que sean como máximo 4 gramos o 4.000 miligramos. En relación al ácido acetilsalicílico, pudiésemos llegar hasta los 6 gramos. El ibuprofeno se recomienda que no supere los 2,4 gramos y el naproxeno hasta 1,5, ¿no? O 1.500 miligramos. Ketorolaco, igual por su efecto renal, se sugiere que solo sea 40 miligramos al día. El metamizol con unas 6.000 miligramos al día. Diclofenaco no superar 150. El piroxicam 20 y el celecoxib 400. En cuanto a los opioides, pues tenemos que recordar que según sus receptores podemos tratar de bloquear algún tipo de dolor. Podemos hacer analgesia supraespinal, depresión. Bueno, esto generalmente los receptores MU causan analgesia supraespinal. ¿Qué quiere decir? Que actúan a nivel más arriba de los nervios, ¿no? Casi llegando a la médula espinal. Generalmente, en algunos casos, cuando se utilizan dosis altas, pueden presentar inclusive depresión respiratoria, euforia, sedación y miosis. Sinceramente, pues durante todo el tiempo de trabajo, pues yo no he visto este tipo
de complicaciones, ¿no? Generalmente el paciente responde con dosis bajas. La situación es poner diluciones y dar un bolo de inicio como terapia de bloqueo y posteriormente hacer combinaciones para que éste se mantenga durante el tiempo. Entre otros tenemos a la codeína, el tramadol, que también pudiésemos utilizarlo en asociación con los otros fármacos como los AINES, ¿no? Que les había comentado. Entre los más potentes y los más fuertes en relación a los opioides, pues encontramos a la morfina, al fentanilo que disponemos en nuestro medio y a la oxicodona, ¿no? La morfina, bueno, tiene un efecto rápido. Lo bueno es que su duración puede llegar inclusive hasta 12 horas. La dosis aconsejada es de 10 a 30 miligramos bioral. Después nos pasamos a la morfina. La morfina, bueno, es de uso un poquito más hospitalario. El paciente tendría que estar internado por los efectos secundarios que pudiese causar en el paciente, ¿no? Y la oxicodona también pudiésemos utilizarlo en pacientes en ambulatorios, pero obviamente con las recomendaciones de que la toma debe ser en dosis bajas, porque el error que a veces cometemos es mandarlos a los pacientes con tratamiento bioral y el paciente cuando siente dolor, porque el efecto no es tan rápido, hay que esperar inclusive hasta 4 horas, eh, el paciente se toma dosis más altas, ¿no? Y eso lo vemos en las urgencias muchas veces, como intoxicaciones o efectos secundarios con dificultad respiratoria y otras patologías. Entre los antidepresivos tenemos que considerar, como disponemos en nuestro medio, pues a la amitriptilina que les había comentado hace un momento, ¿no? Nos ayuda muchas veces con el dolor neuropático, la depresión y el insomnio del paciente. Tiene un efecto anticolinérgico y una sedación superficial, dependiendo de las dosis que vayamos a administrar. También podemos usar los neurolépticos como la clorpromacina que disponemos en nuestro medio. Nos ayuda mucho con el dolor somático visceral, los anticomiciales, ya habíamos comentado hace un momento, el más conocido la carbamazepina y el clonazepam. Estos se asocian muchas veces con AINES para mejorar el estado del paciente, ¿no? Nos puede ayudar a controlar las mioclonías, los dolores neuropáticos, y generalmente se prefiere dar dosis en las noches para que les ayude con el descanso. Entre otras benzodiazepinas un poquito más complejas, podemos usar el midazolam, pero esto en pacientes ya internados, ¿no? Donde el dolor es crónico, además puede presentar espasmos musculares o agitación en estado de agonía. Se aconseja el inicio de midazolam como sedación superficial. En cuanto a los esteroides, no hay evidencia clara de que estos nos ayuden o mejoren. Sin embargo, se los utilizan como inmunomoduladores. Entre estos los más importantes, pues la prednisona y la dexametasona, por su efecto glucocorticoide más que mineralocorticoide, ¿no? Que en alguna medida nos ayudan con las cefaleas y los dolores óseos a nivel de metástasis, más que todo. Los antihistamínicos, más que todo por el dolor somático, aquí no disponemos de la hidroxicina. Lastimosamente es un sedante potente por su efecto a nivel de los receptores H, pero que lastimosamente no los tenemos acá, ¿no? Entonces entramos a otro, que es la disnea. La disnea se presenta frecuentemente, se dice que hasta en un 50-60% en pacientes que tienen afectación pulmonar, ya sea por metástasis o cáncer principal en el pulmón. Muchas veces cuando las neoplasias hacen metástasis, los pacientes presentan hasta un 20% disnea. Yo diría un poco más, ¿no? Porque en etapa terminal y en momentos de agonía, el paciente también tiene deterioro de estado de conciencia. Cuando hay alteración del estado de conciencia, ya sea en estupor, somnolencia o estado de coma, se deprime el sistema respiratorio. Y todos los pacientes, sin excepción, presentan disnea. Pero bueno, es la estadística que nos dan los libros y la evidencia escrita, ¿no? La incidencia de estas enfermedades o de este malestar generalmente se presenta mientras más crónico sea el paciente, es más frecuente la disnea.
Muchas veces los pacientes en etapa muy grave pueden presentar disnea como consecuencias de otras infecciones, ¿no? Ejemplo, si un paciente tiene, supongamos, cáncer de próstata con metástasis pulmonar, pero que no le cause dificultad en la deambulación, que se infecte por alguna neumonía o que curse con una infección viral, puede ser mortal en el paciente, ¿no? Y la agonía que va a sentir por presencia de disnea y disminución y dificultad respiratorias van a ser alarmantes. Entonces son situaciones que debemos considerar en los pacientes oncológicos con patología pulmonar. Generalmente, pues su etiología están causadas por la misma neoplasia, por alteraciones en el parénquima pulmonar. Una causa también puede ser el VIH, la insuficiencia de otro órgano, en el caso de una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal o un síndrome cardiorrenal, un síndrome de cirrosis hepática o un síndrome de hematoso, también nos pueden llevar a la presencia de disnea. Y algo que es bien importante es la demencia, ¿no? En pacientes que tienen demencia vascular, trófica o de algún otro tipo, generalmente estos se deprimen muy bruscamente cuando existen infecciones respiratorias, ya sean bacterianas o virales. De ahí la importancia con la demencia. También puede ser secundaria a un tratamiento quirúrgico como una neumectomía. La misma quimioterapia puede causar toxicidad pulmonar, causar edema pulmonar, toxicidad cardíaca o debilidad muscular o acompañarse de anemia, que también pueden ser etiologías de la disnea. Otras situaciones más complejas y de mucha más especialidad también son las atelectasias, el embolismo pulmonar, la enfermedad crónica obstructiva, el asma, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, las neumonitis, generalmente farmacológicas, son las que pueden también causarnos disnea en el paciente terminal. El tratamiento, obviamente, pues es oxígeno, ¿no? Y el oxígeno como tratamiento tenemos que tomar en cuenta de que no todos se benefician de oxígeno. Pudiésemos tener disnea de un tipo central, en la que el paciente no necesite oxígeno. Y si nosotros le ponemos oxígeno, pudiésemos empeorar su situación clínica como tal. Cuando hablamos a nivel central, pues pueden ser algún tipo de delirio o algunas situaciones psicológicas que el paciente pueda tener, por lo que tenemos que valorar de manera adecuada y con gasometrías rutinarias o estrictas el estado de oxigenación del paciente, ¿no? Si de confirmarse que el problema del paciente eh, es psicológico, el fármaco de elección es el inicio de la morfina como protocolo de disnea. Y en este caso pudiésemos usarlo en las dos situaciones. Si es un paciente terminal por patología pulmonar que presenta disnea, también el protocolo de la morfina o de la morfina en infusión ayuda en gran medida el control de este síntoma. No porque la esté curando, sino porque deprime el sistema respiratorio, ¿no? Y dentro de los objetivos de lo que habíamos comentado, la medicina paliativa o los cuidados paliativos es controlar el dolor del paciente y controlar la agonía. El único momento en el que se retira la morfina es cuando nosotros tenemos evidencia de que el- la presión de dióxido de carbono está superando los niveles normales en 1/3%. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro medio, nosotros tomamos a la presión de dióxido de carbono como referencia de 25 a 35 y hablamos de un 10 o 15% o 1/3, estamos hablando de más o menos 10 milímetros de mercurio más a nivel de lo que es la presión de dióxido de carbono. Entonces tendríamos que tener una evidencia en una gasometría que se esté superando el 40 o 45 para poder retirar los opiáceos, porque lo van a deprimir, o sea, van a deprimir el sistema respiratorio, ¿no? Por esa razón. Y el CO2 acumulado va a causar otro tipo de efecto secundario a nivel sistémico, que pudiese incrementar o de alguna manera incurrir en el pronóstico del paciente. Cuando hablamos de disnea terminal, pues prácticamente es algo bien complicado, difícil de ver esta situación. El paciente muestra una crisis de pánico, es una disnea irreversible, con sensación de asfixia y una situación de agonía.
Sin duda, pues es una emergencia en cuidados paliativos. El tratamiento de elección se usa morfina y midazolam. No se aconseja la intubación orotraqueal ni la conexión a máquinas ventilatorias porque entendemos que el paciente está en su etapa final y va a fallecer, ¿no? Es eso lo que se trata de hacer con el paciente. Otra complicación también es el estreñimiento, que es bueno, en realidad no es una enfermedad, sino más bien es un síntoma que resulta de toda la medicación en algunos casos del paciente que terminal o oncológico. No olvidemos que muchas veces el paciente oncológico o terminal está con tratamiento en base a opiáceos, que son el medicamento que tiene mayor incidencia en obstrucción intestinal y estreñimiento. En algunos casos se ha logrado encontrar inclusive pacientes que reciben tratamiento en base a oxicodona, morfina, tramadol más paracetamol, mm, obstrucciones intestinales a causa de un fecaloma, ¿no? Por lo que es importante hacer el seguimiento del paciente en el tema intestinal cuando nosotros indicamos opiáceos. El tratamiento obviamente varía según la necesidad del paciente. Si nosotros diagnosticamos o confirmamos que hay una obstrucción intestinal por un fecaloma, pues el tratamiento es la extracción del fecaloma y la eliminación del fecaloma, ¿no? Si no, pues les vamos a dar tratamiento o medicación tipo de laxante para que éste pues actúe suavizando las heces fecales y sean de más fácil eliminación. Si pese a la administración de los laxantes nosotros no vemos una evacuación intestinal adecuada o como necesitamos que sea, pues podemos hacer uso de enemas, siempre y cuando esto pues esté recomendado y no tenga complicaciones en el paciente. Si es un paciente terminal de patología oncológica intestinal con colostomía, pues muchas veces estos pacientes al ser sometidos quirúrgicamente con extracción intestinal, hacen bridas y adherencias y hacen obstrucción intestinal por este tipo. Y esto puede estar asociado y presentarse como un estreñimiento. Entonces también tenemos que descartar esta situación o confirmar la pseudoobstrucción que el paciente puede estar presentando antes de iniciar el tratamiento de enemas. A eso nos referimos, porque cuando nosotros ponemos enemas, lo que hacemos es incrementar la motilidad intestinal. Y si era un pseudo o una pseudoobstrucción, pues ahora con el enema se va a volver en una obstrucción y el paciente va a hacer necrosis o atrapamiento intestinal, que se presenta muchas veces cuando hacen trombosis mesentéricas u obstrucción, ¿no? Intestinal como tal, con estrangulación de tejido. En cirugía les llaman válvulos, ¿no? Muchas veces por el contenido de aire que el paciente tiene y la alta motilidad intestinal, el tejido intestinal se dobla sobre su propio eje. A eso le denominamos válvulo, que es una complicación frecuente en paciente oncológico. Por otra parte, tenemos la astenia, la anorexia y la caquexia. Bueno, todo paciente oncológico, todo paciente terminal en su etapa final, pues pierde el deseo de alimentarse, ¿no? Como pierde este deseo, pues muchas veces los encontramos con disminución del tono muscular, disminución de la grasa, con un estado de desnutrición crónica, con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, en algunos casos con anemia. Si es crónico, esto podemos encontrar inclusive acidosis láctica en el paciente y obviamente disminución o intolerancia a la glucosa. Para este tipo de situaciones, lo más aconsejable, pues, es inicio de tratamiento en base a corticoides. No hay una evidencia clínica o científica que demuestre que el corticoide mejora el estado en general del paciente, pero sí se ha visto que la administración de la dexametasona o la metilprednisolona mejora el apetito del paciente, no con objetivo de alimentarlo y de nutrirlo bien, si es que no fuera posible. Sin embargo, pues mejoraríamos en alguna medida el estado general del paciente, ¿no? Y el estado emocional de la familia, ¿no? Y va en eso más que todo el tema de los corticoides. No hay una evidencia que por ponerle dexametasona o metilprednisolona el paciente vaya a comer y tolerar mejor. Muchas veces incrementan las náuseas, el malestar, pero la familia cuando ve comer al paciente
se siente mejor. Y es parte también de los cuidados paliativos el intentar este tipo de situaciones. Si el paciente no tiene condiciones, así le administremos corticoides, el paciente no va a mejorar. Y si está en etapa terminal, no se aconseja iniciar suplementos nutricionales porque sabemos que el paciente va a fallecer. Incentivar a este tipo de prácticas muchas veces conlleva a confrontaciones con la familia. Yo entiendo. Por eso es bien importante que nosotros, como cuando iniciamos tratamiento paliativo, informemos a la familia, concienticemos sobre la situación terminal del paciente y al mismo paciente. Y si de estar en esta etapa, pues no se aconseja iniciar nutrición parenteral, ni mucho menos otros tipos de suplementos, porque incrementaríamos las complicaciones y el paciente podría estar entrando en una etapa de agonía y prolongando su misma agonía, ¿no? Así que no se aconseja. Otra patología, bueno, no patología, otro síntoma que tenemos que calmar también es la ansiedad, ¿no? A la ansiedad la podemos definir como aquella incertidumbre que surge cuando cualquier persona siente amenazada su integridad, ¿no? Y eso es lo que padece también un paciente. Es una respuesta fisiológica a tener ansiedad. Ustedes mismos lo han debido de experimentar cuando entran a una evaluación final. Es más, muy importante que pueda definir su futuro, por decirlo así, pues nosotros tenemos cierto tipo de ansiedad, nerviosismo, ¿no? La interpretamos de maneras diferentes. Algunos comemos, tomamos algunas cosas, nos da una sensación de vacío, de vacío intestinal, por lo que tenemos la necesidad de comer y comemos, ¿no? Nos ponemos en un estado de ansiedad. Lo mismo pasa con el paciente oncológico. Se dice que este tipo de síntomas se presenta hasta en un 20% en todos los trastornos adaptativos del paciente y un 25% de los pacientes, al enterarse de este tipo de situación, también presentan ese tipo de ansiedad. Por eso es importante hablar con el paciente, informar la realidad de lo que vaya a pasar a futuro y de lo que él tiene. No es necesario ocultarle para que él esté consciente de lo que va a pasar, ¿no? El tratamiento de la ansiedad generalmente se utiliza benzodiazepinas. Podemos usar el lorazepam o el alprazolam para tratar de controlar la ansiedad y esta no cause alteración en el medio interno. ¿Por qué? Porque un paciente ansioso muchas veces lo que hace es hiperventilar y al hiperventilar disminuye el dióxido de carbono en sangre. Al disminuir el dióxido de carbono en sangre, pues también puede causar alteraciones neurológicas y disminuir el estado de la alerta o inclusive tener situaciones más complicadas como el estado de coma. Entonces, en ese sentido, se trata de controlar la ansiedad de una forma más rápida y asociada, ¿no? En algunos pacientes, cuando la ansiedad se acompaña de delirio, el tratamiento ideal es las dosis de haloperidol asociadas a clorpromacina o clorpromacina. Y hablamos del delirio, ¿no? El delirio prácticamente es una etapa de un estado confusional agudo a nivel cerebral, ocasionado por muchas causas. No tiene un origen como tal. Generalmente se asocia a muchas causas. Cuando los pacientes están internados en una sala, y muchas veces se asocia al ruido, a la luz, al mismo tratamiento farmacológico, al ambiente y demás cosas, ¿no? Que alteran sus estados cognitivos. Y su frecuencia en el paciente oncológico es muy frecuente, hasta en un 50%. Y en algunos casos, los pacientes que van a fallecer terminan con delirio hasta en un 90%, ¿no? Desconocen a todos, están en una situación agónica, acompañado de un síndrome confusional y delirio, ansiosos, obviamente en algunos casos disneicos, y es complicado el manejo de este tipo de situaciones. Como hace un momento les mencionaba, la hiperventilación a la disminución o el incremento del CO2 también nos puede llevar a un delirio o a un estado confusional. Entonces, es una etapa final también la presencia de este tipo de síntoma en el paciente oncológico. Como les decía, su etiología es multifactorial. Muchas veces se debe a la misma administración de los medicamentos. Se puede dar por deshidratación, lesiones o acciones que se hayan tomado antes con él, traumas o alguna situación que pueden desencadenar
el delirio como tal. El diagnóstico, pues prácticamente es clínico. Lo que sí tenemos que entender es que existen dos tipos de delirio, que pueden ser hiperactivo o hipoactivo. En el hiperactivo, obviamente, existe un estado de agitación constante, está el paciente despierto todo el tiempo y tiene una activación psicomotriz. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está peleando, ¿no? Todo el tiempo, está mirando y está diciendo que por qué, y a veces nos habla incoherencias. A veces recuerdan situaciones de niños o situaciones importantes o relevantes durante su vida y no dejan de moverse, se encuentran agitados y demás. Entonces, en estos pacientes hay que tomar conducta en algunos casos, ¿no? Preferentemente deben estar internados y con una vía periférica o alguna vía de administración de medicamentos permeable. En cambio, el hipoactivo es diferente. El hipoactivo generalmente está somnoliento, se la pasa todo el tiempo dormido. Muchas veces el estado de alerta se encuentra alterado y el riesgo de tener un paciente con delirio hipoactivo es que haga apneas prolongadas. La apnea prolongada, pues obviamente también es una patología secundaria porque retienen bastante CO2 que incrementa el deterioro neurológico en el paciente y pudiésemos estar mm, apresurando, por decirlo así, el fallecimiento del mismo, ¿no? Es algo que también tendríamos que considerar. El tratamiento, pues prácticamente del paciente con delirio se va a basar en el haloperidol o la risperidona. En nuestro medio actualmente existe la dexmedetomidina, que en alguna medida ha disminuido y ha mostrado evidencia que controla el delirio. El problema con la dexmedetomidina es pues que necesita ser infundido constantemente a través de equipos especiales como bomba de infusión y demás. En cambio, con el haloperidol es mucho más fácil, ¿no? Tenemos a disposición en nuestro medio en gotas, en vía endovenosa para el inicio del paciente y después podríamos asociarlos con algunas otras benzodiazepinas, más que todo si el paciente tiene un delirio hiperactivo, como la clorpromacina o el midazolam. En estos casos, ¿no? Y algunas situaciones de que el paciente presente este tipo de delirio, más que todo del estado hiperactivo, muchas veces son consecuencias de algunas situaciones que el paciente no nos puede expresar. Entre los más frecuentes, el globo vesical, que por alguna razón el paciente pues no esté orinando y tenga un dolor intenso a nivel abdominal por presencia de globo vesical, que es algo que también tenemos que ver, o un estreñimiento con presencia de fecaloma, ¿no? Generalmente estas dos situaciones se asocian mucho a lo que es el delirio como tal. Bueno, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy y algo que yo quiero compartir con ustedes es lo que decía el doctor Jacinto Batis, ¿no? Español de Madrid. Él decía, y es un especialista en medicina paliativa y tratamiento del dolor, y dice, ayudar a aliviar el sufrimiento es una prioridad de todo personal de salud. El cuidado de todos los pacientes tiene sus raíces en los mismos orígenes de la profesión médica. En la actualidad hablamos de medicina preventiva, cuando nos dedicamos a evitar que la persona enferme, y de medicina curativa cuando actuamos porque ya no hemos podido prevenir la enfermedad. Pues bien, cuando no es posible ni lo uno ni lo otro, hablamos de medicina paliativa, una medicina que tiene que ver con la medicina del cuidado y el acompañamiento. Yo creo que esta frase que usa el doctor Jacinto Batis, pues es muy importante, ¿no? Nosotros como médicos a veces pensamos que el trabajar en un hospital, el disponer de nuestro conocimiento en unidades especializadas, pues es lo mejor, cuando olvidamos en alguna medida la medicina preventiva, ¿no? Sería ideal que ningún paciente entre pues a una unidad de cuidados intensivos, por decirlo así, porque se pudo haber evitado este tipo de situaciones mucho más antes, o que entre a procedimientos quirúrgicos eh, cuando podía haberse evitado este tipo de situaciones. A veces nos enfocamos mucho al tratar a la enfermedad y no al paciente. Y sin duda, algo que tenemos que reflexionar es que cuando no hacemos ni lo uno ni lo otro de manera adecuada, pues tenemos que optar de lo que es la medicina paliativa. Que la medicina paliativa muchas veces, y un gran pilar, por decirlo así, dentro de lo que es la medicina paliativa, es el cuidado del paciente y más que todo el acompañarlos, el estar a su lado,
El solo hecho de hablar con el paciente, el solo hecho de mirarlo al paciente, de tratarlo como un ser vivo, de tenerlo a- acompañado, dialogando, escuchando, jugando con el paciente, pues de alguna manera alivia muchas situaciones, ¿no? Y es algo que a veces nosotros olvidamos como médicos. Así que yo me despido con estas palabras del doctor Jacinto y espero pues que haya sido de su agrado la clase y estaríamos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.